A mí me corresponde presentar la conferencia de apertura. Esta estará siendo enseñada por una persona muy conocida para el mundo hispano. Estoy hablando del doctor Yatensi Bonilla, quien es uno de los miembros fundadores de Semisud, profesor y vicepresidente de nuestra institución. Semisud tiene más de 35 años preparando a hombres y mujeres para la santa obra del ministerio porque contamos con personas con la preparación, con la dedicación y con la integridad académica del doctor Bonilla. Así que vamos a escuchar al doctor Bonilla, que viene a compartir con nosotros bajo el tema Iglesia, dolor y propósito, un panorama teológico ante la crisis. Así que el doctor Bonilla, espero que esté preparado para tomar ahora la palabra y ayudarnos a nosotros en este tema tan importante, tan relevante para la iglesia de hoy. Dios le bendiga. Muy buenos días para toda América Latina o también la parte hispana de Estados Unidos. Gracias, doctor Víctor Cruz, por la presentación y también por la inauguración, la apertura. Bueno, yo sé que están muchos líderes escuchándonos en este momento. El doctor Marcial, el líder latinoamericano. También sé que está el doctor Víctor Pagán, doctor Francisco Ortiz y muchos líderes, educadores, administrativos de la Iglesia de Dios en todo el mundo latinoamericano. Muchas gracias a Leal por tenerme en cuenta para esta charla, esta conferencia inaugural sobre un tema muy importante, la parte teológica. Hay 12 temas muy hermosos, cada uno con un propósito, con la naturaleza para entender el problema. Pero la primera conferencia es la parte bíblica, teológica. Y me encantó la iniciativa de los organizadores de este curso. El nombre que le colocaron es Iglesia, Dolor y Propósito. Interesante. Iglesia, dolor. Uy, el tema del sufrimiento es vital, iluminador para entender la crisis donde nos encontramos. Y propósito. En cada sufrimiento, en cada tragedia humana, siempre hay que encontrar un propósito. Parte de la pedagogía del sufrimiento y un panorama teológico ante la crisis. Voy a orientar la conferencia, la charla, en 3 áreas. La primera, la fundamentación teológica bíblica y, sí, la fundamentación teológica bíblica sobre el dolor, el sufrimiento. Segunda parte, una pequeña revisión histórica de la iglesia sufriente. Me pareció importante comparar cómo se encuentra la iglesia ahora, posmoderna, y la iglesia primitiva, que fue la fundante en los 4 primeros siglos, que la iglesia nació en el dolor. No nos olvidemos algo. El ethos, el origen de la iglesia es el sufrimiento, el dolor, desde el Calvario. No podemos olvidar nuestra identidad como iglesia. Y una tercera parte es la parte conclusiva, donde hablaré un poco sobre la realidad actual, los desafíos como iglesia. Hay muchos pastores y todos nosotros, no solamente los pastores, todos nosotros estamos preocupados que la gente no va a los templos porque está prohibido por el tema del coronavirus. Y nos asustamos. Si la gente no va a la iglesia, a los templos, ¿qué va a pasar con la iglesia? No se preocupe, la iglesia primitiva nació sin templos. Estaba prohibido por los decretos imperiales. Y así fue donde la iglesia se hizo más fuerte. Entonces, esas 3 áreas vamos a analizar. La parte teológica, bíblica, primero. Segundo, la parte histórica. Y tercero, el desafío contemporáneo. Y por último, los que tengan preguntas, lo anotan por el chat, por favor, y ahí va a estar Abiu Fonseca recibiendo estas preguntas para tener 15 minutos, 30 minutos sobre preguntas y respuestas. Empecemos con el primer capítulo, el fundamento bíblico teológico. No puedo dejar o descartar la Biblia.
Hay un texto que me apasiona, que es Juan capítulo 9. Pero antes de hablar de Juan 9, miremos el panorama teológico de la Biblia. Mire, el dolor o el mal es el gran problema que atañe a la humanidad y al ser humano. El dolor, la vulnerabilidad, la tragedia, la impotencia, el fracaso, la muerte. La esencia de la antropología es el tema de la tragedia humana. Y eso se llama el problema del mal. Hay varios filósofos como Joseph que escribió un libro que se llama El problema del hombre. Y el problema del hombre es el mal, con diferentes rostros. Un coronavirus, la muerte mismo, el fracaso, las guerras, las epidemias, etcétera, etcétera. Todo ese paquete se llama el mal. Siempre el mal ha movido al hombre a ser creativo, a defenderse del mal, a superarlo, acudiendo primero a Dios, al Creador, o buscando muchas alternativas de sobrevivencia. El mal ha sido siempre el caballo de Troya que inspira al hombre a autosuperarse. Y siempre es el mal donde desafía al hombre, donde el hombre busca consejería, donde el hombre busca pastoral, busca explicaciones en las ciencias humanísticas o en las ciencias tecnológicas. Siempre el hombre está batallando con el mal. Y entendamos, esa es la esencia de la misión de la iglesia, lidiar con el mal. El 100% de las consejerías pastorales, el trabajo de los psicólogos es lidiar con el mal. Cuando una mujer, un hombre va donde un pastor busca ayuda, es porque un problema del mal le está desafiando, ya sea un problema matrimonial, una enfermedad, una crisis económica, una depresión, una baja autoestima, etcétera, etcétera. Cuando la gente busca la iglesia es porque se está enfrentando al mal, busca un refugio llamado iglesia donde está Dios. El mal es la esencia de la pastoral de la iglesia. Nunca se olviden esto. Es el dolor. Ahora, si siempre nos preguntamos de dónde viene el mal, quién inventó el mal, el diablo o Dios, quién fue, y vamos a la respuesta bíblica. En el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco, se creó una doctrina que se llama la doctrina de la retribución. Esa fue una teología creada hacia el siglo X a.C., en la época de gloria de un pequeño imperio israelita llamado la época de David y Salomón. En ese periodo de oro del Antiguo Testamento, siglo X a.C., en la época de David y Salomón, hubo mucha literatura, mucha teología. Y una de las teologías que se fue forjando, que es parte del Pentateuco, la esencia del Pentateuco, fue la teología de la retribución. En esa teología se respondió al tema del mal. Ahora, hay que entender en ese contexto, la estructura ética que se confeccionó fue la ética del positivismo moral religioso. ¿En qué consistió? Consistió de que la ética era producto de un pacto entre Dios y un pueblo. Dios estipuló normas, reglamentos, la Torá, y el pueblo obedecía. La ley se configuró, se constituyó como la esencia para determinar la voluntad de Dios. Cuando el pueblo ejecutaba, cumplía con esa voluntad de Dios, era porque obedecía las leyes orales y después escritas. Pero cuando el pueblo no se sometía a esas leyes, venía un castigo, el castigo divino, que era la muerte, las pestes, enfermedades, pobreza, esterilidad para un clan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un judío cumplía con las leyes, con el positivismo moral religioso, se sometía a las leyes de Jehová, Dios le retribuía generaciones, bendiciones materiales, e inclusive una gran recompensas, prosperidad económica. Y significaba que el judío era grato ante Dios y era bendecido por Dios. Pero si el judío desobedecía las reglas, desobedecía las leyes, entonces venía la retribución del castigo, las maldiciones. Y dentro de ese contexto se elaboró la teología de las maldiciones generacionales. Ustedes han leído mucho que dice que Dios castigará hasta la cuarta o quinta generación. Y ese versículo nace en esa teología
de la retribución del Antiguo Testamento en el periodo de oro de Israel en el siglo X a.C. Así se resolvió en buena medida el problema del mal. ¿Cuál era el mal? El mal era creado por el mismo hombre cuando desobedecía los mandatos divinos. Así estaba claro el tema del mal, el sufrimiento, la angustia, responsabilidad humana. Pero hay otros libros del Antiguo Testamento que no me voy a meter ahorita por el tema del tiempo, que ya contradijo esto, como el libro de Job, donde presenta a un hombre justo, bueno, sufriendo en una crisis, un hombre que tenía fe, pero a pesar de todo, se presenta una fe frente al dolor, una fe frente a la angustia, una fe frente a la vulnerabilidad humana. Ese libro es posterior, es otra teología dentro de las teologías del Antiguo Testamento. Pero quedémonos con la doctrina de la retribución de la Torá, siglo X a.C. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué piensa Jesucristo? Y eso me interesa. ¿Cuál es la opinión del Maestro, del dueño de salvación, Jesús? Y para eso hay un texto que me encanta. Vamos a Juan. Juan es un evangelio muy selectivo, apologético y descriptivo a nivel teológico. En los 20 primeros capítulos solamente hay 7 milagros. Si ustedes revisan Juan, en los 20 primeros capítulos, que son el manuscrito original, hay solamente 7 milagros. Es un evangelio selectivo. El autor de este evangelio, Juan, seleccionó 7 milagros y cada milagro describe una característica de Jesús, del pensamiento liberador de Jesús, una característica. Y ustedes lo pueden corroborar con esto, pueden seguir estudiando Juan y van a encontrar esto. En cambio, los evangelios sinópticos tiene otra pedagogía. Ahí aglutinan milagros que se repiten, ya sea en Marcos, Mateo y Lucas. No Juan. Juan es un evangelio selectivo, apologético, y describe 7 milagros. Y cada milagro de Jesús en Juan tiene un propósito. Vamos, un milagro que está en el capítulo 9. El milagro que está en Juan 9 responde directamente al tema del dolor, a la angustia, el problema que aqueja a la humanidad, el mal. El mal con diferentes rostros, una enfermedad, el pecado personal, una depresión, un problema emocional, etcétera, etcétera. El mal con diferentes rostros. Y en este milagro Jesús resuelve el tema del mal. Increíble si uno profundiza este milagro. El milagro está en Juan 9, del 1 al 12. Dice el texto: iba Jesucristo caminando con sus discípulos. De pronto, los discípulos, junto con Jesús, observan a un ciego de nacimiento que estaba sentado, tirado. Y observen la pregunta del millón, la pregunta del montón. Los discípulos le preguntan a Jesús. La pregunta de los discípulos era la teología del momento, era la concepción del mal del momento, que representaba la teología de las maldiciones generacionales, que ya lo bosquejé cuando se habló de la doctrina de la retribución. Los que se portan bien, Dios los retribuye con bendiciones. Los que se portan mal, Dios los retribuye con maldiciones. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28. Entonces la pregunta es esta. Los discípulos dicen así a Jesús: Maestro, maestro, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Este o sus padres? Qué curioso. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y ellos, que recogen la teología del momento, de la retribución de la Torá, del Pentateuco, ellos esperaban que Jesucristo dijera algo así. No, posiblemente pecó la abuelita, el tatarabuelo, la tía o la mamá o la tía o el tío. Esperaban algo así, pero Jesucristo no respondió así. Observen y profundicen la respuesta liberadora de Jesucristo. La forma con que Cristo responde rompe con la teología de las maldiciones generacionales.
se divorció de ese pensamiento de la retribución de la Torá y él da otra solución, da otra concepción de la crisis, del dolor, del mal. Y mire lo que dice Jesucristo. Nadie pecó, ni este, ni sus padres, para que haya nacido ciego. Oye, interesante. Al decir que nadie pecó, ni él, ni sus padres, ¿qué está diciendo Jesús? Que hay otra explicación sobre el tema del dolor, sobre la crisis. Ya le quita esa tarea a Dios, ya no pone a Dios como el causante de este dolor, sino que nadie pecó. Y si nadie pecó para que esté ciego, entonces ¿por qué está ciego? Miren lo que responde Jesucristo en el versículo 3. Respondió Jesús, dijo, ni este pecó, ni sus padres, sino a fin de que se manifieste las obras de Dios. Quedémonos ahí. Me encantan los términos griegos que se usan en el versículo 3. Nació ciego. ¿Por qué nació ciego según Jesús? Para que se manifieste. La palabra para que se manifieste. No sé cómo está en las versiones Reina Valera, NBI, no sé cómo está. En el griego se usa phaneroo. La palabra phaneroo significa revelación, manifestación poderosa. Lo que está diciendo Jesús es algo increíble. Está desmitologizando el mal. Le está dando al mal lo que significa. Está diciendo, él nació ciego para que se revele, se manifieste. ¿Qué cosa? Y aquí usa una expresión griega muy encantadora. Erga touteu. La palabra erga es un plural neutro que se puede traducir de muchas maneras. Sé que algunas versiones lo traducen como la obra de Dios o el poder de Dios. Algunas lo traducen como el poder de Dios, otras como la obra de Dios. Pero profundicemos el concepto, el término erga. Erga viene de un término neutro, singular, ergón, que puedes traducir tarea, misericordia, obra, o también la palabra que se reemplazó por el latín, la misión o misión. Entonces, si enseñamos varias traducciones sería, él nació ciego para que se revele la misión de Dios. Ese término es latino, de cuando se traduce ergón al latín, suena como misión, para que la misión de Dios se revele, para que la tarea de Dios, para que Dios haga lo que tenga que hacer con la miseria humana. Oiga, ¿qué está queriendo decir Jesús? Está dándole una base teológica al dolor, a la miseria humana. No está diciendo que el dolor es consecuencia por los pecados del hombre, como lo entendía la doctrina de la retribución de la Torá. Ahora está diciendo que él nació ciego, él tiene un dolor para que Dios haga su tarea, para que Dios tenga compasión de la miseria humana, para que Dios no lo descalifique, sino para que Dios teologice, para que Dios tenga misericordia, para que Dios se revele en el dolor. Oigan, escuchen esta expresión, para que Dios se revele en el dolor. Uy, la teología luterana, ¿se acuerdan la teología de la cruz? Cuando dice Martín Lutero, yo estoy cansado de la teología escolástica católica romana, donde dice que Dios se reveló en la teología general, en la naturaleza, que el conocimiento de Dios es muy, abarca mucho, es muy general. Pero dice Martín Lutero, no, la mejor forma donde Dios se reveló es en el dolor, en la cruz de Cristo. Es ahí donde debemos conocer a Cristo, en el dolor. Esa es la mejor forma del conocimiento particular hacia Dios, dijo Martín Lutero, cuando discrepó con la teología escolástica natural del escolasticismo, del catolicismo medieval. Retomo esto. Él nació ciego para que la gloria y la misión de la iglesia se manifieste, se revele. Interesante esta parte. Ahora, pero todavía queda algo que no me cuadra. Entonces, para Jesucristo, el sufrimiento del ciego del nacimiento es una oportunidad para que Dios se manifieste, se revele y haga la misión, haga la tarea del dolor. Pero todavía hay una pregunta que yo le hago a Jesús. Jesús, ¿de dónde viene el dolor? Y voy a pensar como piensan las ovejas. Las ovejas quieren algo concreto.
Está muy bien, bonito eso, pero ¿de dónde viene el dolor? ¿Quién lo inventó? Alguien debe ser responsable. ¿Será el diablo? ¿Quién será? Porque al decir que ya no es producto de la doctrina de la retribución del Pentateuco, alguien debe responsabilizarse. Y aquí viene la parte que más me gusta. Cuando Cristo dijo eso, la forma de curarlo me encanta. Tomó barro, escupió y untó en los ojos del ciego. Paremos ahí la película. Paremos la película ahí. En el Antiguo Testamento, en la versión griega, en la Septuaginta, una traducción del hebreo arameo al griego, que se inició hacia el año 250 a.C., con Ptolomeo IV Filadelfo, que fue un rey griego en Alejandría, en Egipto. Resulta que cuando él inició, junto con Demetrio, el bibliotecario de Alejandría, iniciaron la traducción del hebreo al griego en el año 250 a.C., es lo que se llama la Septuaginta, por una leyenda. En el griego, cuando se traduce en el Antiguo Testamento, en el Génesis 2, cuando Dios creó al hombre, dice que tomó del barro y sopló. El mismo verbo griego que se usa para soplar es el mismo que se está usando en Juan 9 para escupir. Ustedes saben que las lenguas antiguas, una palabra tenía como más de 15, 20 o 30 posibles significados. Una palabra le sacaban el provecho lo máximo porque no eran lenguas modernizadas, eran lenguas antiguas con muchas dificultades en cuanto a la semántica, la sintaxis, la morfología. Curioso, la asociación entre soplar y escupir, y es el mismo verbo que se usa cuando dice y escupió. Y cuando escupen el barro en Juan 9, toma el barro y unta en los dos ojos al ciego y lo manda a lavarse. Y cuando se lava la cara, él recupera la vista. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo curó al ciego con barro? ¿Qué quiso demostrar? Él es un maestro y nos dio una enseñanza. Acuérdense la relación entre Juan 9 con Génesis 2. Jesucristo quiso decir, él es ciego, no porque Dios lo haya castigado, no porque pecó la mamá o la abuelita. Él nació ciego porque barro es. Jesucristo nos está dando una nueva concepción del origen del mal. Escuchen bien y vamos al punto. Él está diciendo que el mal, escuchen la definición de Jesús según Juan 9, el mal, la crisis, el dolor, es parte de la naturaleza finita. Repito, el mal, el dolor, la vulnerabilidad es parte de la ley, de las leyes de la naturaleza. La naturaleza no es infinita ni perfecta. El único que tiene naturaleza perfecta se llama Dios. Pero todo lo que no sea Dios es finito. Y por ser finito como el hombre, el dolor, la miseria es parte de la definición. La miseria es parte de la naturaleza. Y el hombre es parte de la naturaleza. O sea que él nació ciego porque es naturaleza. Y la naturaleza es imperfecta. Y la imperfección fluye con la muerte, con la enfermedad, con la miseria, con un virus, con lo que sea. Oiga, qué gran definición de Jesús. Y es la mejor definición sobre el mal. Aquí Jesucristo tiene un pensamiento liberador, fresco, inteligente y práctico. Fue un hereje en su momento, discrepó con la fuerte teología de las maldiciones generacionales. Desarticuló la doctrina de la retribución. Dijo, el mal no es producto como un castigo divino porque desobedeció. No. Jesucristo dice, el mal es la consecuencia de la limitación de la naturaleza, tanto general como humana. Y por ser finito tenemos que morir, tenemos que llorar como finito. Pero también Cristo antes dice, también nació ciego para que Dios haga lo que tiene que hacer. O sea que para Cristo, ya Cristo trazó la nueva misión de Dios en él mismo y en la iglesia. Él nació ciego para que ta ergato Deu, para que la misión de Dios, para que la obra de Dios se manifieste. Y la misión de Dios en la iglesia es
consolar, fundirse, encarnarse, para dar luz en medio del dolor. Hago aquí una pausa y hago un llamado de atención con muchos cristianos nuestros que lo hacen con buena intención, no lo hacen con maldad. ¿Cuántas veces nosotros vamos donde una persona con cáncer y decimos, ¿quién pecó? Porque tiene cáncer, Dios te maldijo. Y todavía pensamos como el Antiguo Testamento, todavía pensamos dentro de los parámetros de la teoría de la retribución. Estamos buscando culpables. Ya Cristo desmitologizó ese concepto del mal del Antiguo Testamento y nos dio un concepto más antropológico, más real. Y pone el dolor como una oportunidad de Dios y la iglesia para que Dios, a través de la iglesia, haga su tarea. ¿Cuál es la tarea? No crear más mal, sino curándonos con el barro, dándonos esperanza, consuelo, encarnarnos. Pero sigamos. Cristo no se quedó ahí. Entonces, en conclusión, el concepto del mal para Jesús en Juan 9 es que el mal es producto de la limitación de la naturaleza. Lo desmitologizó, no metió ni al diablo ni al mismo Dios, sino parte de las leyes de la naturaleza. Y observen, la misma naturaleza vive el problema del mal, la cadena alimenticia, el león que se come al venado. Cuando el venado es comido por el león, eso es dolor. La misma cadena alimenticia es un ejemplo de la finitud de la naturaleza, de la limitación de la naturaleza. Por eso hay que matar y comer. Y también el hombre vive esto. Pero hay una cosa importante. Sigamos en el capítulo 1, la teología del dolor, la parte bíblica. Miremos la historia de los santos padres. Hubieron dos grandes santos padres que siguieron la línea de Jesucristo de Juan 9 sobre el concepto del dolor. Y uno de ellos es San Agustín de Hipona, el famoso santo que nació en Tagaste en el año 354, 13 de noviembre, y murió en el año 430, el 28 de agosto. Este gran obispo de Hipona, Agustín, siguió la línea de Jesucristo cuando concibió el mal. Y dijo Agustín, el mal es la ausencia del bien. ¿Qué quiso decir esto Agustín de Hipona? Uno de los que interpretó bien a Jesús. Para Agustín, el mal no es una nueva naturaleza que se opone a la naturaleza del bien. Para Agustín hay una sola naturaleza. ¿Cuál es la única naturaleza? La naturaleza del bien, porque lo que Dios hizo es bueno. Pero dentro de esa única naturaleza del bien, siempre va a haber una ausencia del bien. Y la ausencia del bien se llama dolor, mal. Bueno, así lo explicó Agustín, siguiendo por la línea de Jesucristo. Pero Tomás de Aquino, en el siglo XIII, siguió la misma línea, este padre escolástico, siguió la misma línea de Agustín de Jesús. Él no concibió el mal como algo opuesto al bien, o el mal como otra naturaleza que pelea contra el bien. Eso sería un dualismo gnóstico. No lo pensó así. Tomás dijo, hay varios tipos de mal. El mal es producto de la deficiencia de la naturaleza, de la limitación. Habló del mal físico, del mal ontológico, pero hay un mal que sí es culpable el hombre, y es el pecado personal, su pecado cuando se aparta de Dios. Pero ese es un tipo de mal. Pero el mal hay que entenderlo como la finitud de la naturaleza. Entonces, en esa línea se entendió, y debemos entender que el mal no lo inventó Dios porque quiso inventar. El mal es parte de la misma naturaleza. ¿Y cuál es? Y aquí entro en la segunda parte, sobre la historia de la iglesia, sobre la actitud de la iglesia. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? La iglesia debe recordar que ella misma nació en el dolor. Y aquí detengámonos un poquito sobre el dolor. Mire, Dios no es indiferente a la miseria humana. Dios nos redimió con los mismos elementos de la naturaleza. Recordemos que la única religión circundante a Israel que habla de una redención en el dolor es el cristianismo, ni siquiera el judaísmo. Dios nos pudo salvar sin tomar en cuenta la miseria, la vulnerabilidad, la tragedia. No. Dios nos salvó, nos redimió
en el mismo escenario de la vulnerabilidad, el tema de la muerte, el mal, el calvario. Eso hay que pensarlo bien. Oye, interesante. Dios se encarna en la miseria en Jesucristo. Se vuelve parte del dolor. Dios se vuelve parte de la miseria. Y Dios, con los mismos elementos de la vulnerabilidad, decide salvarnos en la cruz redentora. Ahí está la grandeza de la teología del dolor y cómo Dios no huye del dolor. Dios se vuelve parte del dolor para darle una lección. Iglesia, aquí viene algo que tenemos que entender. Muchos pastores tienen miedo porque no están yendo la gente los domingos al templo. La iglesia no nació en el templo. La iglesia no nació en cuatro paredes. La iglesia nació en el dolor. Y la iglesia fue creada para responder al dolor y para encarnarse en el dolor y ser luz en medio de la vulnerabilidad. Ahí está la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es otra cosa que el acompañamiento a la gente, el acompañamiento en la vulnerabilidad. Está ahí donde se queman las papas. Y recordemos algo. Uno de los propósitos de la encarnación y del Calvario fue, escuchen esta frase, para Jesucristo, para Dios, el dolor visto con los ojos de la fe es redentor. Repito la frase, el dolor visto con los ojos de la fe es redentor. Esta frase dice mucho. Dios nos enseñó en Cristo que el dolor es real. Grite, no grite, reniegue de Dios, patalee, el dolor existe. Parte del dolor existe. En lugar de luchar contra lo imposible, de nadar en contra de la corriente, seamos inteligentes. Usemos el dolor de la perspectiva de la fe del Calvario como algo redentor. Con esa frase nació la iglesia, y quiero hablar de la iglesia primitiva. Amigos y amigas, ¿sí sabían que por 4 siglos la iglesia nació sin templos? Recordemos la historia sobre la iglesia primitiva. Por el año 64, Nerón inició una cruel persecución con una iglesia que recién estaba naciendo, porque inculpó a los cristianos por el incendio de Roma, ya que más de 13 barrios romanos se incendiaron, y esos barrios eran donde vivían cristianos y judíos, y ahí Nerón usó eso para inculpar a los cristianos, según la versión de Tácito, historiador contemporáneo de Nerón. Entonces, se abrió un edicto que nunca lo cerraron. El único que cerró el edicto para poner fin a las persecuciones fue con Galerio, no fue Constantino. Siempre decimos que Constantino, con el edicto de Milán en el siglo IV, se puso fin a las persecuciones. Error. Fue antes, unos 2 años antes que Constantino, fue Galerio con el famoso edicto de tolerancia que puso fin a las persecuciones, y después viene ya Constantino con el edicto de Milán hacia el año 312 para reafirmar el fin de las persecuciones. O sea que el edicto de Nerón quedó abierto casi por 4 siglos. ¿Qué pasó ahí? Como 3 emperadores persiguieron a la iglesia, y dentro de la naturaleza de represión, una de ellas era no permitir que la iglesia se reuniera, que hubieran edificios públicos, peor tener un evangelismo explosivo, predicar en parques, eso se prohibió. Y si había una célula cristiana que abriera un pequeño templo, eso se quemaba, porque la iglesia primitiva no pensaba en función de templo, porque el mismo Cristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Porque ya para Cristo la iglesia no nacía en un templo, nacía cuando la iglesia hace la misión. La iglesia nace y se vuelve iglesia cuando la iglesia está donde las papas se queman, donde está en el dolor, acompañando la miseria humana, estando ahí, dando una luz de esperanza y enseñando que el dolor visto con los ojos de la fe redentor. Ahí está la iglesia, ahí está la tarea, en la encarnación. ¿Cuál fue la misión de Dios? Encarnarse. Todo lo que le digamos más es palabras. Entonces la iglesia primitiva entendió esto. Los que han leído la historia de las persecuciones con Domiciano, Trajano, Magencio, con Galerio, Diocleciano, Vespasiano, eso realmente es impresionante, cómo los cristianos eran quemados
ejecutados en los famosos circos romanos, y murieron muchos cristianos, cristianas violadas, los quemaban, los torturaban, etcétera, etcétera, y las propiedades eran incautadas o quemadas o destruidas. La iglesia no tuvo templo, no había un templo de adoración, pero creció. ¿Cómo creció la iglesia primitiva sin templo? Porque entendió que la misión de Dios es taerga toteu, es que así como Dios se manifestó en la miseria humana, acompañando al hombre, enseñándole a discernir el dolor, la iglesia primitiva acompañaba a los mártires en el llanto, en la frustración, y le daba una palabra, un mensaje de esperanza, de explicación del mal y de esperanza en medio de tanto sufrimiento. Ahí la iglesia se hizo iglesia sin templo. Y hay una cosa importante, la liturgia. La liturgia en la iglesia primitiva fue interesante. El concepto de misa, que fue el concepto de culto más elaborado, eso fue con el Papa Gregorio Magno, hacia el año 690 después de Cristo, donde ya se armó un rito en torno a la Eucaristía. Pero eso es posterior. Antes, el culto, los símbolos litúrgicos eran simples. Los símbolos litúrgicos iban de acuerdo a la misión de la iglesia, al dolor. La iglesia que se encarna en el dolor humano y acompaña a los mártires a derramar su sangre con la esperanza de la fe cristiana, que permite la misión de la iglesia. Y mire, uno de los elementos litúrgicos más hermosos que la iglesia primitiva usó fue la Eucaristía, la famosa cena de Pascua, lo que nosotros llamamos Santa Cena. La Eucaristía no hay que inventarla, no hay que reelaborar una definición complicada como lo hacemos ahora, no. La palabra Eucaristía, Eucharistea en el griego, viene de la comida pascual, que era la Pascua judía. Pascua viene de una voz acadia antigua, que es la caminata, el paso de la muerte a la vida. Es una fiesta muy antigua, antes que el judaísmo lo incorporara en su experiencia de liberación en Egipto. La Pascua se celebraba en los pueblos paganos de la Mesopotamia, tribus nómadas, cuando las tribus abandonaban los pastos de muerte porque había mucho invierno, mucho verano y no había comida, iniciaban una caminata de la muerte a la vida buscando pasto de primavera. Entonces, en esa caminata de la muerte a la vida, ellos sacrificaban un cordero como símbolo de que la divinidad los llevaba de la muerte a la vida. Y ahí el Éxodo asume esta fiesta y la vuelve judaizante, vuelve una fiesta judía para simbolizar lo que el pueblo iba a hacer en Egipto. Iban a salir de la muerte a la vida cruzando el Mar Rojo. Y ahí fue cuando Cristo, antes de morir, usó la Pascua judía y lo unió a su vida. Cristo profetizó lo que él iba a hacer unas horas posteriormente. Con su muerte, con su martirio, nos iba a llevar de la muerte a la vida. Entonces, el significado de la Pascua condiciona el significado de la Santa Cena cristiana. Y escuchen bien, la iglesia primitiva usaba la Santa Cena como una caminata de la muerte a la vida, para que el hombre aprendiera a una terapia, aprendiera a caminar, a sumergirse en el dolor, pero también con la esperanza al triunfo, a la salvación. Entonces la Santa Cena se convirtió en la herramienta más importante en la iglesia primitiva para entender el dolor, la miseria. La Santa Cena. No había culto cristiano, no había una celebración primitiva sin la Santa Cena, que era la caminata de la muerte a la vida. Y mire, grandes mártires en los 4 primeros siglos se volvieron fuertes, hicieron iglesia en las persecuciones romanas con la Santa Cena. Un ejemplo, el testimonio de Ignacio de Antioquía. Cuenta la historia cuando Ignacio de Antioquía, en el año 113 después de Cristo, bajo un decreto de Trajano, el emperador Trajano mandó a traer al obispo de Antioquía de Siria, no de Pisidia, sino de Siria, para ejecutarlo en Roma, porque ya Ignacio era un obispo famoso en Antioquía y quería dar un ejemplo a todo el mundo cristiano. Si ejecutaba a ese gran líder, Trajano pensaba que ya los cristianos dejaban la fe. Y no fue así. Cuando venía Ignacio,
camino al martirio, atravesando Asia Menor, cerca de Roma, se enteró que lo querían liberar algunos cristianos romanos. Él dijo, no, miren lo que dijo él, no me libere. Usó la figura de la Santa Cena, caminata de la muerte a la vida, para unirlo a su nueva experiencia de martirio. Y dijo él, no me libere, mi cuerpo va a ser molido en los dientes de las fieras para ser presentado como pan vivo en el cielo. ¿Qué significó esta expresión de Ignacio de Antioquía? Que la iglesia mártir no dejó de ser iglesia. La iglesia mártir se hizo iglesia, no tanto por templos, sino porque se sumergió, se encarnó en la vulnerabilidad humana, no para ser más miserable. La iglesia se hizo vulnerable, se hizo dolor, pero no para quedarse en el dolor, sino para dentro del dolor darnos esperanza, enseñarnos a ver el dolor como algo redentor desde los ojos de la fe. Uy, ahí nacimos nosotros, amigos, en una época donde no habían templos. La iglesia nació en la encarnación de la miseria humana en la crisis. ¿Entendieron esto? ¿Cuándo aparecen los templos? Con Constantino. Yo no quiero criticar los templos, no. Yo también me encanta ir a la iglesia, al templo, me gusta. Pero en el siglo IV, cuando se puso fin a las persecuciones, pasó algo que me da mucha tristeza. La iglesia perdió su vocación de misión. Ya no se encarnó del dolor. Ahora la iglesia se une al poder imperial con Constantino, se convierte en la religión del imperio. Y ahí la iglesia cambió la perspectiva de la encarnación. Encarnarse en el dolor para sacarnos del dolor, llevarnos de la muerte a la vida. Y ahí, ¿sabes qué hizo Constantino? Cambió las persecuciones. En lugar de perseguir a los cristianos, ahora ya no persiguió a los cristianos, porque posiblemente fue el primer emperador cristiano. Ustedes saben que él fue hijo de Helena, que la Iglesia Católica la canonizó Santa Helena. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Constantino empezó a perseguir a las otras religiones, como el Sol Invicto, y les quitó los templos a los paganos y se lo dio a los cristianos. A partir del siglo IV, con el fin de las persecuciones, ya se empezó a crear una teología del templo, que los cristianos necesitaban reunirse en templo. Y eso fue creciendo, se volvió tradición hasta ahora. La iglesia no es templo, es más que esto. Es cuando Dios funda una iglesia encarnándose en Cristo, en la miseria humana, en la imperfección de la humanidad. Desde ahí, enseñarnos a caminar de la muerte a la vida en un acompañamiento. La misión de la iglesia es eso, es encarnarse al estilo de Dios en la vulnerabilidad humana para enseñarnos a caminar de la muerte a la vida. Esa es la misión. Ahora, último capítulo, tercero, desafíos. Estos 5 minutos, 3 minutos. Desafíos. Vamos a los desafíos. Estamos frente a una crisis mundial que nos asusta, nos intimida. Para muchos de nosotros, esto es una experiencia nueva, el coronavirus. Muchos lo ven como un castigo divino, una maldición generacional. No. Y muchos lo ven como un evento apocalíptico. Yo ya respondí esa pregunta bajo la mirada liberadora de Jesucristo, según Juan 9. Ya hablamos de eso al comienzo. No miremos el coronavirus como una maldición. No. Mirémoslo como un desafío a la iglesia, para que la iglesia retome el ethos, porque fue creada desde el corazón de Dios en la encarnación, según Juan 9. El dolor, el mal, para Jesucristo en Juan 9, es la única explicación, es la vulnerabilidad de la naturaleza. Tenemos que sufrir porque somos imperfectos, el único perfecto Dios. Pero Dios se volvió vulnerable para enseñarnos a hacer la tarea. Y la iglesia debe encarnarse en la miseria, en cada época, cada historia, acompañar la miseria humana para enseñarnos a crecer bajo la perspectiva de la fe. El dolor visto bajo los ojos de la fe es redentor. Entonces ahorita tenemos que caminar. La iglesia debe acompañar al hombre, no censurarlo, ni castigarlo, ni crearle más dolor con mensaje apocalíptico, sino dar esperanza de consuelo, llevarnos de la muerte a la vida,
Una iglesia que se encarna, no en un templo, sino en situaciones concretas. Ahí está la misión de la iglesia. Y ahora en adelante van a haber mucho más cursos tecnológicos de cómo hacer iglesia. La iglesia necesita instrumentos, plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Pero esos son instrumentos para que el mensaje de la encarnación siga siendo luz en medio del dolor. Y me gustó mucho un devocional que dio nuestro presidente, el CENISUD, el doctor Víctor Cruz, para el equipo del CENISUD. Y hacía una explicación de un salmo. Él decía, este tiempo es, Dios nos enseña, Dios nos da un mensaje para estar quietos. Sí, la iglesia debe entender este mensaje. El mundo estaba caminando aceleradamente. Los líderes, las iglesias. Era un mundo muy rápido. Nadie estaba en la casa. Todo el mundo buscaba el éxito empresarial, de liderazgo. Pero viene este virus y nos dice, estemos quietos. Algo Dios nos quiere enseñar. No lo miremos como un castigo. Miremos como una oportunidad de que la iglesia haga su trabajo. No se le olvide de dónde venimos. Venimos de la miseria humana, porque el dolor es parte de la limitación de la naturaleza, y la iglesia, como Cristo, debe encarnarse en la vulnerabilidad humana para llevarnos de la muerte a la vida, según la Pascua judía y según la Santa Cena. Y así lo hicieron los santos padres de la iglesia primitiva. La iglesia es más que templo. La iglesia es encarnación, es acompañamiento. No inventemos otra misión. Eso, mis queridos hermanos, ahorita va a haber un espacio después de preguntas y respuestas. Muchas gracias.